la parte final, ¿verdad?, de este módulo sobre mercados financieros. Así que les invitamos a que tomen sus lugares en su dispositivo para darle continuación a este módulo. Bien, bueno, pues ya vamos a aprovechar a ver nuestra presentación para poder ubicar algunos de estos puntos. A ver, aguántame tantito. Muy bien. El último instrumento que nos faltaría por ver es el de... Vamos a compartir la presentación, que tendría que ver con instrumentos derivados. Miren, estos instrumentos derivados debemos entenderlos como instrumentos que fueron o que la estrategia indica que debemos utilizarlos con propósitos de cobertura solamente. ¿Qué son propiamente los instrumentos derivados? Bueno, estos instrumentos de cobertura tienen el propósito de que podamos, como su nombre lo indica, cubrirnos de ciertos movimientos drásticos en algunas variables que para nosotros sean endógenas, es decir, que sean variables económicas que tienen efecto directo en nosotros, en nuestro modelo económico como empresa, como modelo de negocio, ¿no? Porque hay que recordar que todo modelo de negocio es un ente económico. Por lo tanto, variables que pudieran ser endógenas dentro de nuestra operatividad como empresa, podría ser, por ejemplo, la tasa de interés, ¿no? Que casi a todos de alguna forma nos afecta. La tasa de interés es importante porque normalmente lo que son los préstamos bancarios funcionan a través de tasas variables, ¿no? Entonces, a medida que las tasas suben, pues hay obviamente, efecto en el caso del pago que se tiene que hacer porque sube la mensualidad, ¿no? Si es que se paga una mensualidad o se paga trimestral o cada semestre o según sea el caso, ¿no? Como se haya contratado. De tal manera que la tasa de interés es de alguna forma sensible, ¿no? Al mismo tiempo, también debemos tomar en cuenta de que si nosotros tenemos muchos instrumentos como bonos, que ya aprendimos que estos instrumentos, que son activos financieros, que son muy sensibles al comportamiento de las tasas de interés, también podemos en un momento cubrirnos, ¿no? Si vemos que estamos invertidos y que de alguna forma nos va a afectar, podemos entonces invertir en algún tipo de derivado que tenga que ver con las tasas de interés. Realmente son instrumentos complicados, no son instrumentos sencillos, y por ende, pues tiene su bemol, ¿no? Tiene su complicación. Solamente para dar un comentario en términos de tener cuidado con este tipo de instrumentos, y sí necesitamos la asesoría para que nos digan exactamente qué tipo de instrumento necesitamos, pero nuestro objetivo ahorita es explicarles el efecto, ¿no? El funcionamiento que tiene. Obviamente aquí no está involucrado propiamente, vamos a decir, para cuestiones de financiamiento. Es decir, no entramos a este tipo de instrumentos por cuestiones de que seamos superavitarios o deficitarios. Sí hay cierto efecto. ¿Por qué? Porque si de alguna forma tú tienes un crédito como lo que acabo ahorita de comentar, de hecho me voy a meter a por ahí les mandamos un simulador, que es nada más déjenme poner pantalla completa y no, por favor, siempre hago lo mismo. Espera. Ok, déjenme ponerlo un poco más grande. No, no tanto. Yo creo que y vamos a continuar con el juego. Ok. Entonces, miren, hay cierta razón de ser superavitario porque hay quienes lo utilizan para poder especular, ¿no? Especular con variables económicas que en un momento determinado te pueden ayudar a ganar cierta cantidad de dinero, ¿no? Pero eso es especular, lo cual yo no recomiendo, ¿verdad? Y sobre todo en cierto tipo de mercados financieros como los que vemos ahorita tan volátiles. Eh, hoy vimos cómo el tipo de cambio estuvo en 19.12, 19.13, 19.18 creo que estuvo, y ahorita está cotizando en 19.89.
solo que de repente estaba en 19.18 y de repente se bajó a 19 y luego se lo subió a 19.7, 19.8, 19.10, luego se volvió a bajar a 18.88 y luego se volvió a subir otra vez a 19.04. En fin, ¿no? Estuvo en esas condiciones tan volátiles, ¿no? Lo cual obviamente no hay una explicación económica, ¿no? Sino más bien es una explicación netamente especulativa. Entonces, algunos precisamente por ese tipo de comportamiento volátil ven la posibilidad en un momento determinado de poder entrar en este tipo de instrumentos. Pero recuerden que la comercial mexicana, como la que conocíamos nosotros con el pajarito, ya se me olvidó cómo se llamaba, el pajarito que representaba la comercial mexicana, perdón que no me acuerde qué era, era como una gaviota, no recuerdo, pero el punto es que esa perdió mucho dinero precisamente en este tipo de instrumentos. Hay que recordar que son contractuales. Es decir, si tú llegas a tener algún tipo de deuda en ese tipo de instrumentos, pues lo tienes que pagar, o sea, no es de si quieres o no quieres. Claro, hay una variedad de cierto tipo de instrumentos que ahorita a continuación voy a explicar. Miren, aquí estamos viendo lo que es propiamente un futuro. Ustedes ya lo tienen visualizado en la pantalla. Eh, Esta es la forma en que comúnmente se presenta la gráfica para poder entender o comprender este tipo de instrumentos. Recuerden que el objetivo es cubrirnos, ya sea, por ejemplo, de las tasas de interés o del tipo de cambio, ¿no? Que son normalmente variables a las que llamamos endógenas porque son variables que afectan o están dentro del modelo de negocio nuestro, ¿no? Claro, si tú importas cierto tipo de suministro o de materia prima, pues obviamente te va a afectar el hecho de que suba el tipo de cambio. O si tienes una deuda en dólares, pues también igual. O si tienes una deuda en euros, pues lo mismo, igual, ¿no? La tasa a lo mejor puede ser fija, pero si se te sube el tipo de cambio, pues vas a tener que usar más flujo de efectivo, ¿verdad? Aunque sea la misma tasa de interés en dólares. Entonces, eso tenemos que entenderlo y tenemos que tomarlo muy, muy, muy en cuenta. Ahora entonces lo siguiente hay que tomarlo en consideración. ¿Cómo es que te doy la cobertura? Yo aquí estoy poniendo un ejemplo de tasas de interés, por ejemplo, la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Vamos a suponer que la tasa en el mercado esté al 6% y tú tienes un capital en el cual te están aplicando el 6% por 100,000 pesos. Por lo tanto, tú lo que tienes que pagar de intereses son 6,000 pesos, ¿no? Pero lo contrataste a tasa variable. Entonces, ¿eso qué va a significar? Bueno, esta gráfica que vemos aquí, tenemos dos datos importantes, lo que es el subyacente y el precio del ejercicio, se le llama normalmente. Por eso se les llama derivados, porque están en función de un subyacente, o su valor deriva del valor de un subyacente. Ahora, ¿cuál es el subyacente? El subyacente es propiamente la variable económica, en este caso, la tasa TIE, ese es el subyacente. El precio del ejercicio es un precio que se calcula a través de un modelo matemático y que te hace fijar el precio. ¿Para qué? Con el propósito de ver en un momento determinado qué efecto pudiera tener en el futuro esa variable en particular, que en este caso estamos hablando, por ejemplo, de las tasas de interés. Y digo, por ejemplo, porque hay futuros, porque este se llama futuro, hay futuros de tasas de interés, futuro de acciones, futuro de tipo de cambio, futuro de commodities o materias primas, en fin, ¿no? Como el petróleo, por ejemplo. Entonces, lo que estamos aquí entendiendo como derivados son realmente contratos futuros, es decir, negociaciones futuras. Voy a explicarlo muy brevemente. Si alguien, por ejemplo, quiere vender el algodón y viene el cliente, ¿verdad? Con el dinero, pero el que produce el algodón no lo tiene, le puede decir al que le quiere comprar, oye, ¿sabes qué? No tengo el algodón ahorita. ¿Qué te parece si me das unos 6 meses? Y en 6 meses te doy un precio preferencial con tal de que me lo compres a mí. Y tú le vas a dar un precio preferencial y por lo tanto eso va a hacer que este cliente diga, pues sale, te espero 6 meses, ¿no? Entonces estás haciendo una operación a futuro. ¿Por qué? Porque tú estás fijando que dentro de 6 meses tú le vas a tener que vender cierta cantidad de algodón y él te va a pagar al precio preferencial que se haya negociado.
¿no? Y eso es un futuro por el lado del que vende. O el que compra el algodón también, ¿no? Está en posición de compra y el algodón está en posición de venta. Pero puede ser también al revés. Puede ser que alguien quiera comprar el algodón, pero no tiene el dinero. Por lo tanto, le dice al del algodón, si no es perecedero el problema del artículo, entonces, oye, espérame aquí 6 meses a que junte el dinero y yo te lo pago. ¿Y qué te parece si te pago un precio preferencial? Perfecto, vamos a hacerlo entonces en 6 meses. Sea el caso que sea, en 6 meses se vuelven a ver, procedo a entregar el algodón y procedo a pagarme. Sea el que haya tenido la necesidad, sea el que produce el algodón o el que compra el algodón, ¿verdad? Sea como sea. Bueno, este es un ejemplo porque esos eran los tipos, es decir, fueron las operaciones en China que se dieron como un efecto para poder manejar hoy lo que se maneja como futuros o instrumentos derivados. Ok. Entonces vamos a suponer en este caso, yo aquí tengo dos posiciones, una posición que le llamo larga, que es la posición de compra, y la posición corta, que es la posición de venta. Para poder entenderlo, lo voy a hablar muy sencillamente. Una posición larga, que es de compra, tú cuando vas a comprar algo, quieres comprarlo lo más barato posible. ¿Estamos de acuerdo? O sea, quieres comprarlo a el precio más bajo que sea posible en el mercado. Y si tú estás en una posición de venta, tú lo quieres vender lo más caro posible que se pueda. ¿Por qué? Porque tú lo quieres vender. Y entonces te interesa venderlo lo más caro posible. Por lo tanto, una posición larga, que es una posición de compra, significa que tú estás por comprar, o bueno, en este caso, pagar una deuda en función de una tasa de interés. Si tú quieres fijar esa tasa de interés porque sientes que la tasa de interés se va a subir. Y si se sube la tasa de interés, entonces yo voy a tener que pagar más intereses porque la contraté a tasa variable. Entonces a mí no me conviene. Y como yo siento que va a subir la tasa de interés, entonces me pongo en una posición larga, es decir, que yo estoy pensando que las tasas van a subir. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer es fijar el precio, así como el ejemplo del algodón. Vamos a fijar el precio que a mí me convenga. Por lo tanto, a ese precio que te fijan es el precio del ejercicio, así se le llama. No es un precio arbitrariamente calculado, sino es a través de ciertos modelos. Ahorita vamos a ver el caso de uno y lo vamos a ver por el lado de la divisa, dado que ahorita estoy utilizando la tasa de interés para explicarlo. Entonces, tengo entonces ya un precio del ejercicio. Se calcula y me lo van a fijar, ¿no? Este es el precio del ejercicio. Y el subyacente es propiamente la tasa de mercado que viene o que está dada, más bien la tasa de la TIE dada por el mercado, ¿no? Que según este agente económico piensa que va a subir. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto yo tengo que pagar, no quiero pagar más. Así que quiero que me fijen la tasa de interés. La otra postura es la contraria. Vamos a suponer que es la postura del banco. Como él pagó, perdón, él prestó a una tasa variable, el banco tiene la preocupación de que las tasas van a bajar. Y por lo tanto, como van a bajar las tasas de interés, entonces mi cliente me va a pagar menos dinero. Por lo tanto, eso yo no quiero. Y como veo evidentemente que van a bajar las tasas de interés, entonces voy a tratar de fijar la tasa de interés para que pueda fijar lo que me va a pagar. Y aunque se baje la tasa de interés, a mí me va a seguir pagando cierta cantidad de dinero porque voy a fijar la tasa. ¿Ok? Es la posición de venta, la posición de compra. ¿Ok? Que en este caso la compra, pues tú compraste un préstamo y tienes que pagar intereses. En el caso del banco, te vendió un producto financiero que es un préstamo y lo que quiere es que le pagues lo más que se pueda, ¿verdad? Pero los dos tienen una posición contraria. Ahora, el hecho de que yo piense que las tasas van a subir no significa que vayan a subir. Y el hecho de que el banco tenga la idea de que van a bajar significa que van a bajar. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Obviamente aquí sí tiene que ver con la situación del entorno económico y obviamente pues yo tengo que saber interpretar qué es lo más seguro que ocurra, ¿no? Porque como quiera que sea, esto no deja de ser algo, no al azar, pero de alguna forma es una apuesta, pero es una apuesta fina, ¿no?
está basada en conocimientos y comprensión de variables económicos y modelos económicos y de operaciones financieras, etcétera. O sea que no es simplemente la maquinita esa que le das a ver a qué sale, ¿no? O los dados a ver qué sale, ¿no? Es tratar de entender qué es lo que más probablemente va a suceder. Y tú lo que quieres es cubrirte. ¿Para qué? Para pagar menos o para cobrar lo más que puedas, según la posición. Recuerden posición larga y posición corta, ¿no? La larga significa que va a subir la tasa de interés, la posición corta significa que van a bajar las tasas de interés. Bien, vamos a suponer que cada quien en su propio casa de bolsa contratan un futuro que está relacionado con la TIE y entonces se ponen en esta postura, ¿no? Vamos a suponer que la tasa que le calculan al precio del ejercicio tanto a la empresa como al banco quede más o menos en 6.11%, ¿no? Ahí está, 6.11%. Ya te fijaron la tasa. Y tú lo que tienes preocupación, como ahorita acá pasó, pues que la tasa se vaya al 10%, bueno, vamos a dejarlo al 9%. Y vamos a ponerlo para que quede cerrado, vamos a ponerle 9.11, ¿no? Este es el subyacente, entonces, vamos a suponer que tú lo hiciste a 6 meses o a 3 meses. Normalmente estos contratos son trimestrales. Ya te generaron tu precio del ejercicio y el subyacente a los 6 meses, suponiendo que lo hiciste a dos trimestres, pues la tasa está a 9.11%. Es decir, esta posición larga, tenías razón. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Bueno, ya habíamos dicho que si son 100,000 pesos de capital y estás manejando una tasa de interés del 6%, entonces los intereses que se estarían manejando serían de 6,000 pesos. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, el que está en posición de compra o posición larga, pues resulta que la tasa que le fijaron es del 6.11%. ¿Qué va a pasar? Bueno, él, dado que la tasa de la TIE está a 9.11%, va a tener que pagar los 9,110 pesos, que es propiamente el 9.11% de un capital de 100,000 pesos. O sea, no se va a librar de pagar los 9,111 pesos, se los va a tener que pagar al banco. Pero, debido a que contrató el futuro, el mercado de futuros le va a pagar 3,000 pesos. ¿Por qué 3,000 pesos? Ah, porque la diferencia entre el subyacente del 9.11% comparado con el 6.11%, que fue el precio del ejercicio que te fijaron, la diferencia es de 3%. Por lo tanto, ese 3% se lo aplican a los 100,000 pesos y por lo tanto el mercado te va a regresar 3,000 pesos. Por lo tanto, si neteamos los 9,110 que tú le pagaste al banco y los 3,000 que te está pagando el mercado por haber contratado el futuro, ¿tú cuánto estás pagando? 6,110 pesos. Es decir, una tasa del 6.11%, que fue la tasa que a ti te fijaron. Ahora, por su lado, el que está en posición de venta, pues no acertó, se equivocó o no le favorecieron esta variable económica de la tasa de interés. ¿Y qué va a suceder? Él va a recibir de su cliente 9,110 pesos. Pero como contrató el futuro a una posición corta, él tiene la obligación de pagarle al mercado los 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque si yo le pongo aquí, en el caso de la posición corta, el 6.11, que es el precio del ejercicio, menos el precio del subyacente, que es la TIE del mercado, que está en 9.11%, la diferencia es de menos 3%. Por eso esos menos 3 se lo aplico al capital. Y entonces él tiene que pagar, el banco, 3,000 pesos. Así que el cliente le dan 9,110 pesos, pero como contrató el futuro, tiene que pagar 3,000 pesos. Por lo tanto, ¿cuánto queda lo que está cobrando neto el banco? 6,110 pesos. Es decir, una tasa del 6.11%. De esta forma, el comprador paga solamente 100,110 pesos, aunque sí pagó los 9,110, pero neteando lo que le dieron, paga los 6,110. Y en el caso de los que están en posición corta, pues entonces aquí, pues sí le pagan los 9,110,
pero obviamente le quitan 3,000 pesos. Lo tienen que pagar más bien. Entonces, los dos pagan, o bueno, a los dos les queda una tasa del 6,11%. Ahora, ¿por qué se presenta así la gráfica? Bueno, se presenta así porque en la posición larga, si el subyacente es mayor que el precio del ejercicio, gana. Gana. Si es igual que el precio del ejercicio, si ese es igual acá, no gana ni pierde, ahí se queda. Pero si el precio, perdón, el subyacente es menor que el precio del ejercicio, entonces pierde, por el tamaño de pérdida que sea. ¿Ok? Lo mismo pasa con la posición corta. Si el subyacente es menor que el precio del ejercicio, gana. Pero si el subyacente es mayor que el precio del ejercicio, pierde. Por eso está puesto con una recta, pues con una línea con pendiente negativa, mientras que en la posición larga tiene pendiente positiva. ¿Ok? Obviamente, como es mayor y él estaba apostando que iba a ser menor, pierde. Y como este estaba apostando que iba a ser mayor y así fue, pues gana. ¿Ok? Así que todo lo que esté por arriba del precio del ejercicio subyacente va a ganar. Por eso así se grafica. La posición corta es totalmente la contraria. ¿Ok? Obviamente, suponiendo que las cosas fueran al revés y que la tasa no subiera al 9,11% en el caso del subyacente, recuerden que el subyacente es realmente la variable del mercado. Y vamos a suponer que se hubiera quedado a 3,11%. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ya la gráfica me dice que como el subyacente es menor que el precio del ejercicio, es decir, quedó más o menos por este nivel, pues esto me indica que perdió, ¿verdad? Porque todo lo que esté por abajo del subyacente, que esté por abajo del precio del ejercicio, pierde. ¿Y entonces qué va a pasar? Ah, pues bueno, pues va a bajar la tasa, entonces él como el deudor, va a tener que pagar 3,110 pesos, que es lo que está en la tasa del mercado. Pero como contrató el futuro, entonces la diferencia, que es -3, porque el subyacente es menor que el ejercicio, va a tener que pagar 3,000 pesos. Por lo tanto, ¿cuánto va a pagar? 6,110 pesos. Es decir, una tasa del 6,11%. ¿Y qué va a pasar con el banco que está en una posición corta? Lo que va a estar sucediendo es que va a recibir el pago de su cliente de 3,110 pesos, pero como él contrató el futuro, entonces el mercado de futuros le va a pagar 3,000 pesos. Si sumamos ambos, entonces está recibiendo en flujo de efectivo de 6,110 pesos, es decir, una tasa del 6,11%. Obviamente aquí, como el subyacente fue menor, aquí está. El precio del ejercicio es mayor que el subyacente, por lo tanto, para este es positivo. ¿Ok? Obviamente aquí la postura técnica del mercado es que lo que pierde la posición larga, la está ganando la posición corta. ¿Ok? Todo lo que pierda, lo va a ganar la otra postura. ¿Estamos de acuerdo? Si gana la posición larga, entonces el que está perdiendo es la posición corta. Si gana la posición corta, el que está perdiendo es la posición larga. Y por eso hay que pagar, ¿sí? Porque siempre hay una contraparte. Si no hay una contraparte entre clientes, entonces están las casas de bolsa que son como formadores de mercado. Quiere decir que ellos se ponen en la posición contraria, con tal de que haya negociación, con el fin de que haya una mayor desarrollo de este tipo de operaciones, ¿no? No es muy común que lo hagan, pero llega a suceder, ¿no? Con el afán de darle continuidad a ello. Ahora, obviamente, la pérdida que puede haber aquí, o la ganancia, es infinita. Yo puedo poner que la tasa suba hasta el 23%, bueno, el 23.